¿Todavía no sabes qué hacer con tu existencia? Pues déjame contarte una pequeña historia y al final de este vídeo quizás tus dudas se disipen. Veréis, cuando empecé a hacer el taller de Encuentra tu propósito, me leí como unos 15 libros sobre el tema, vi unas 20 películas y me formé y bueno, y puse ahí también mi experiencia y mi conocimiento de vida, ¿no? Pero hubo un libro en concreto que me rompió todos los esquemas, que es este, Tu propósito de vida eres tú, de Manuel Márquez. Lo cierto es que desde el primer momento me pareció espectacular a lo que se dedicaba este hombre, que es a la numerología. Encuentra patrones para descifrar el propósito de vida que todos tenemos, el que todos elegimos. El libro lo recomiendo 100%, pero fue tal el impacto que tuvo en mí que decidí ponerme en contacto con él. Dije, no tengo nada que perder, yo le envío un email a ver si quiere contactar, hacer una entrevista o venir al canal. Entonces le envié ese mail y no solo contestó, sino que aceptó la invitación y a continuación os dejaré con la entrevista. Básicamente charlamos sobre su trabajo, sobre el propósito. Creo que os podéis llevar mucha información y podéis extraer cosas muy buenas que os pueden ayudar en vuestro día a día. Esta es la primera entrevista que hago, que no es una entrevista, aunque ya he hecho muchas preguntas a lo largo de mi vida. Es más que nada una charla y nada, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Creedme que no tiene ningún desperdicio. Te vuelvo a decir, ya lo hemos hablado en privado, pero muchas gracias por estar aquí, porque hace poco leí tu libro, me pareció espectacular. Es la segunda vez que lo estoy leyendo porque veo que hay mucha información y son de los típicos libros que lo lees una vez y seguramente lo leeré de aquí 3 meses y volveré a encontrar información, porque bueno, cuando hablas de espiritualidad, según el nivel un poco que estés ese día o esa semana o ese año o esa época de tu vida, vas viendo cosas o no las vas viendo, que ahora hablaremos un poco de todo este tema. Gracias y bueno, no sé si te quieres presentar, te presento yo, ¿cómo te definirías un poco? De momento, darte las gracias a ti también por la invitación, es un placer estar aquí y un gusto absoluto y nada, yo te dejo, me quedo en tus manos, ¿me quieres presentar o si tú te encuentras más cómodo? Por lo que he ido viendo un poco tu trabajo, digamos que te dedicas a la numerología y que utilizas patrones para ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, ¿es correcto? Sí, eso es, a través de los patrones numéricos que aparecen en la fecha de nacimiento, nombre y apellidos. Yo enfoqué mi trabajo en la búsqueda del propósito y en la realización del propósito de manera específica. Se puede aplicar, la información numérica se puede aplicar a cualquier área, pero sí, yo digamos, me especialicé en la consecución del propósito de vida, eso es. Cuentas en tu libro que hubo un proceso en tu vida, ¿no? Hasta que te diste cuenta, pues un poco tu propósito era pues ayudar a las personas a encontrar su propósito a través de la numerología. Y a mí siempre me interesa mucho la persona. ¿Cómo llegaste a darte cuenta de que había estos ciertos patrones y que se podía ayudar a las personas pues con estas cosas que la realidad nos va mandando? Pues apareció esta técnica o esta herramienta en la que yo entendía muy bien y me di cuenta de que tenía la habilidad de investigar, que tenía la capacidad de investigar y con todos los números que salen de la fecha de nacimiento y nombre y apellidos, como te decía antes, metiéndole muchas horas y haciendo muchos caminos, yo encontraba patrones de información que daban respuesta a todo lo que en nosotros aparecía como síntoma, porque tengo este miedo, porque tengo este bloqueo, porque se me repite aquella historia, qué he venido a hacer aquí, cuál es mi camino, cómo se consigue el propósito. Entonces yo comprobé que tenía esa capacidad y que como son patrones numéricos eran constatables, eran medibles, no era a mí me parece o yo opino o a mí me viene por ciencia infusa, sino que en realidad era medible y era aplicable o en todos los casos, o entonces el patrón estaba mal decodificado. O sea, si con un solo caso no cuadra, entonces no está bien decodificado. Y los números por ahí son absolutamente exactos y no te permiten especular. Es una cosa que me parece como fascinante y que lo narras en tu libro, y es que dices que el universo es información, por lo tanto podemos vislumbrar que o vivimos en una entropía en la que todo pasa por azar, o que todo tiene un estrecho significado y que la vida nos está hablando constantemente, y que esto no es una especulación, sino que estos son números y no significa que creas o no creas, sino
vamos, que es demostrable. ¿Es cierto esto? Sí, sí. Lo que pasa es que es algo que no le puedes vender a nadie en el sentido de convencer o intentar hacer proselitismo, sino que es algo que la propia persona tiene que ir descubriendo. Entender que todo esto tiene un orden, que este universo está diseñado, que todo tiene una razón, que este cuerpo tan perfecto no es la concatenación de un montón de variables que mira tú por dónde dieron con algo que es un diseño espectacular, ¿no? Sino que está diseñado y que somos conciencia experimentando una vida terrenal o viviendo experiencias terrenales. Entonces, cuando a mí alguien... yo en el libro no entro en este tema porque no quiero que la persona lo convierta en un problema, pero cuando hablamos de otras vidas, entendiendo que evidentemente no nacemos una vez y se acabó, sino que estamos en un proceso donde nacemos y morimos, en este videojuego que yo explico en el libro, ¿no? Donde entramos y salimos, cuando a mí alguien me dice, o sea, ¿tú crees en las vidas anteriores? Yo les digo, no, yo no creo en las vidas anteriores. O sea, son un hecho. O sea, son constatables los patrones, cómo se repiten, cómo se puede entrar en quién fuimos en el pasado y cómo se ve que tiene un orden perfecto y cómo la conciencia evoluciona y la identidad se va expresando con diferentes modelos. Entonces, es brutal. O sea, yo que llevo 25 años, te prometo, Samuel, que cada vez que encuentro algo, es que no doy crédito. O sea, no dejo de asombrarme y decir, pero ¿cómo puede ser que sea tan perfecto, ¿no? Entonces, claro, realmente es fascinante. Yo, la verdad es que comparto tu ilusión y tu fascinación porque en el momento, antes de conocerte, yo no conocía lo que era la numerología y a raíz de conocerte, pues investigué porque me parece un mundo fascinante y como tú bien llamas, ¿no? Y bueno, otros autores han hablado, no de la parte de la numerología como Brian Weiss, que habla de vidas pasadas, pero sí que, investigando en la numerología, me di cuenta de que todos llevamos un propósito y que todos venimos a aprender, a hacer un aprendizaje en este plano terrenal. ¿No es así? De hecho, cuando se dice... O sea, yo entendí a través de los números que una vida anterior somos nosotros más atrás. Ya está. O sea, es que no es ni esotérico. ¿Y qué es una vida anterior? Pues tú más atrás. Es como si le llamas vida anterior al mes pasado. Es decir, porque eres tú más atrás y tu conciencia ya no es la misma que la de hace un mes, ¿no? Entonces, en realidad, es un continuo. Es un continuo donde lo que venimos a hacer aquí, evidentemente, no se cumple ni se experimenta con una sola vivencia, ¿no? O con una sola vida, ¿no? Entonces, el organigrama es más complejo de lo que aparenta. Si no, la otra opción es, esto es aleatorio, nacemos, nos reproducimos, nos morimos y se acabó, y porque nunca fue nada y fue un sueño y poco más, ¿no? Entonces, los números en ese aspecto son una herramienta muy precisa, muy matemática, muy sólida, y entonces, como digo, no deja especular. Entonces, no es el terreno de la fe, no es a mí me parece, es si tú observas los patrones que marcan tu vida, que son la consecuencia de tus elecciones. Los patrones no funcionan de manera independiente a ti. Los patrones responden a tus elecciones y tus elecciones crean esos patrones. Entonces, cuando empiezas a mirar hacia atrás, es matriz, es todos los números ordenados de una manera perfecta y todos cargados de información que están dando respuesta a todo lo que tú necesites saber y comprender. Entonces, así fue diseñado este juego, ¿no? Ya has comentado Matrix, la verdad es que la cábala o muchas religiones que se adentran en la espiritualidad ya hablan de este videojuego, de que la vida nos está hablando constantemente, que esto se dice mucho también en la parte más del desarrollo personal, que es un poco más a lo que yo entiendo, de que la vida nos está hablando constantemente y somos nosotros los que estamos decididos a hacer el aprendizaje o no. Ahora te quiero hacer una pregunta que a mí me han hecho mucho, no sé, supongo que a ti también, por a lo que te dedicas, y es a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿cómo podría en su casa, en su vida, empezar a interpretar estos patrones numéricos o cómo podría empezar a encontrar su propósito? A través, bueno, el libro lo explicas muy bien, yo lo recomiendo 100%,
pero una persona que diga, bueno, yo no sé a qué dedicarme, que es la gran pregunta que me han hecho desde que empecé en este mundo, ¿cómo puedo empezar a saber o a intuir cuál es mi propósito o a qué dedicarme, ¿no? Claro, porque no hay que entrar por a qué tengo que dedicarme, hay que entrar por quién soy. ¿Quién elegí ser? Un pintor, un médico, un ingeniero, un comunicador, un numerólogo. Entonces, lo primero es la identidad. La identidad es la que te dice qué has venido a hacer aquí. Pero nuestra mente lo procesa al revés, como suele hacer siempre, ¿no? Entonces es como, vale, pero ¿cuál es mi propósito en la vida? Primero tienes que saber quién eres. Y la manera de saber quién eres, en realidad es muy simple. Es decir, cuando una persona no sabe quién es, en realidad es porque le da miedo saberlo, no porque sea complejo o sea un galimatías y uno tenga que hacer 1000 técnicas de crecimiento personal que con 800.000 maestros. No, la identidad es lo que elegimos ser y es lo que en lo que nos reconocemos cuando nos miramos a nosotros o cuando miramos el espejo, ¿no? Las personas que admiramos, que nos llaman especialmente la atención, están reflejando quién somos, ¿no? Entonces, el médico se mira en otros médicos o en un científico, en un investigador, quiero decir, y el deportista en otro deportista. Entonces, el primer paso es quererlo ver y luego hay dos formas, observarse a uno mismo y comprender ese patrón de, en efecto, siempre me gustó el deporte, siempre me gustó la cocina o cocinar, siempre me gustó las ciencias, siempre me gustó el arte, pero si la resistencia es muy grande, porque hay mucho miedo a hacerse responsable de esa identidad, se puede usar el espejo. Dime a quién admiras y te diré quién eres, dime en quién te fijas, dime a quién sigues, dime incluso quién te obsesiona en el buen sentido, porque te está mostrando el camino. Y una vez que ya sé que soy médico, ¿cuál es mi propósito de vida? Hombre, pues sanar, ¿no? Si soy médico, sanar, si soy artista, crear, y luego ya da igual si quieres con la pintura o con la interpretación, esos son los decimales de los números, digamos, y eso ya te lo vas encontrando, es decir, eso no tiene mayor complicación, pero todo comienza con la conciencia de quién somos. Muy bueno, la verdad es que la pregunta iba un poco así también para que me explicaras, ¿no?, el tema de la identidad. Hablas muy bien en tu libro, ¿no?, de a medida que vamos aceptando esas partes que no queremos ver, esas partes que rechazamos en nosotros, que Carl Jung llamó las sombras, vamos un poco dejándonos en paz y dejándonos ser quien somos, aceptando esa identidad, ¿no? Se podría decir que muchas veces para encontrar nuestro propósito tiene que haber una voluntad de querer afrontar esa parte a lo mejor más dolorosa en nosotros, esa sombra, esa cosa un poco que nos duele, que nos rechina, ¿no? Absolutamente, así es. Hacerse cargo de la identidad implica hacerse cargo de la parte de sombra de la identidad, ¿no? Y la sombra es eso que yo cuento en el libro, que esto no lo inventé yo, me hubiera gustado, sino como tú bien dices, este psicoanalista es el que acuñó ese concepto. La sombra es lo que no nos gusta de nosotros, es lo que no queremos reconocer en nosotros, es lo que si pudiéramos nos lo extirparíamos, ¿no? Pero es que es parte de la identidad. Entonces, la razón por la que una persona no quiere saber quién es porque si abre esa puerta se va a encontrar con esas partes de quién es que no le gustan. Pero entonces no puedes saber quién eres porque estás incompleto. Hay información que te falta, ¿no? Claro, exactamente. Y esa información que te falta, además, Samuel, es determinante porque esa parte de nosotros que está en sombra, que rechazamos y repudiamos porque juzgamos que es mala, es nuestro diferencial realmente. Es el músculo principal a la par. Entonces es una paradoja bestial. Es decir, lo que más temes en ti es donde reside tu mayor poder para poder realizar quien elegiste ser. Entonces nos sale muy caro el no me quiero encontrar con esa parte. Pues entonces vas a estar buscándote todo el rato sin quererte encontrar, porque no quieres ver esa polaridad, ¿no? Entonces, el premio es muy grande cuando uno dice, vale, que pase la parte de mí de la que estoy huyendo, de la que estoy escapando y en la que no me quiero reconocer.
Y cuando pasa te das cuenta de que no es mala, es una parte de ti que tienes que aprender a gestionar de una manera más responsable, es la parte de ti con la que te has hecho daño a ti y te has hecho daño a los demás en el pasado, pero no es mala. Básicamente porque, como yo cuento en el libro, malo y bueno no existe. Exacto. Porque es un juicio. Existe el bien y existe el mal. Entonces, no hay buenas y malas personas. Hacemos el bien o hacemos el mal. Y con esas polaridades de las que estamos compuestos, que se llaman energía masculina y energía femenina, pues la identidad es un todo. No podemos decir, esta parte no me gusta, la aparto y me realizo a partir de ella. Es imposible. Digamos que la negación nos impide muchas veces pues ver esa parte, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que no encontrar tu propósito tiene sus ventajas, porque no te enfrentas a esa parte pues dolorosa y que duele. Has hablado también de las energías y dices que cuando la energía masculina o la energía femenina se descompensa, digamos que todo empieza a funcionar mal en nuestra vida. ¿Qué es lo que podría hacer que una energía se descompensara? Y lo que cuentas en tu libro muy bien, el hecho de poner límites. ¿Cómo poder gestionar esto? ¿Por qué se descompensan? Y luego, pues como bien dices, ¿cómo se puede compensar? Lo que desequilibra el sistema energético del ser humano es el apego al deseo. De vivir, cumplir y experimentar el propósito de vida. Es decir, todos somos adictos al propósito de vida. Es decir, y el problema no está en el deseo, sino en el apego al deseo. El deseo es neutro. Cuando generamos adicción o enganche, el grado de desequilibrio de la energía es proporcional al grado de apego que tienes a ese deseo. Es decir, es lo de el fin justifica los medios, que dice el refrán literal. Claro. Si tú te apegas a tu deseo en un 49% y lo quieres a cualquier precio, habrá un 49% de tu energía que se va a desequilibrar automáticamente. Y usarás esa parte de ti para conseguir ese deseo forzando. Y hay dos maneras de forzar: convertirnos en verdugo o convertirnos en víctima. Es decir, que nos apegamos al deseo y unos tiramos, pues me convierto en verdugo para conseguirlo y me da igual cómo, y otros dijeron, pues me convierto en víctima para conseguirlo y me da igual cómo. Lo explicas de una manera muy clara. De hecho, me sorprende cuando no te lo explican. Estas cosas pueden ser complejas, pero lo explicas de una manera tan sencilla que, ostras, hasta yo digo, claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Está como perfectamente realizado, ¿no? El videojuego, como bien dices. Luego hay una cosa también que me ha llamado mucho la atención, que es ya más de la parte de la numerología, en el que la vida, o la realidad, por llamarlo de alguna manera, muchas veces nos muestra números o nos damos cuenta de números repetidos, como puede ser el 11, el 22, que hace poco pasamos el 22 del 2. Y indicas que estos son señales de que a lo mejor no estamos llevando la vida que queremos. ¿Podrías explicar o extenderte un poco más? Porque a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es cómo estos, al final no deja de ser patrones, ¿no?, que se nos van dando en la vida. En este caso son numéricos, también podrían ser circunstanciales, de que siempre, a mí me pasaba que siempre iba a un trabajo que acababa mal, siempre estaba en un trabajo que acababa mal, en todos los trabajos acababa mal, y no quería ver pues que yo tenía que hacer una cosa pues por mi parte, ¿no?, independiente, o comunicar. Esto podría ser un poco lo de según vibras atraerás, o según en qué época de tu vida estés, verás unas ciertas cosas. Sí, así es. El exterior te está dando el feedback todo el rato de donde tú estás vibrando y de lo que está pasando. Y entonces a cada uno intenta contárnoslo en el código que despierta nuestra atención. Hay personas que ven números, hay personas que ven señales de otro tipo, en las flores, en la naturaleza, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, sí, el campo universal siempre está interactuando con nosotros permanentemente. Somos nosotros los que no interactuamos con el campo universal permanentemente, primero porque no nos da la cabeza, imagínate tú, qué locura, y tampoco sería necesario, pero sí, a través de los números, un clásico es, veo mucho el 11, el 22, o el no sé qué, números repetidos, ¿no?
Y cuando se produce lo que acabamos de pasar, ¿no? Eso del 22, no sé cuántos, los números dobles están hablando de dualidad, están hablando de esquizofrenia. Y este mundo vive en una esquizofrenia energética absoluta, en una bipolaridad que lejos de irse uniendo se va extinguiendo cada vez más, ¿no? Y se ve en la política, y se ve en los deportes, y se ve... Y entonces, cuando aparece esos números dobles, nos están diciendo, pero el universo es unitario. O sea, que tengamos dos cerebros es la consecuencia de que estamos en un estado de conciencia inadecuado. Pero en realidad tener los cerebros es súper esquizofrénico, porque claro, es que son dos señores hablando lenguajes totalmente opuestos, que acaban peleando entre ellos, ¿no? Entonces, lo que ocurre a nivel micro, ocurre a nivel macro. Y se trata de hacer consciente esos mensajes. Bueno, pues porque el universo habla a nivel simbólico, ¿no? Y ese es su código. Pero si uno observa y presta atención, pasan cosas, ¿eh? Totalmente, totalmente. Hablas mucho también del observar y decidir qué es cómo podemos reenderezar nuestra vida, que esto también me pareció brutal, porque no hay otra manera, realmente observas las señales y según lo que vas recibiendo te da indicaciones de si pues vas por el buen camino o tienes que tomar decisiones en tu vida. Esto también me pareció muy acertado. Hablas también de que en el propósito de vida hay como grados. Hay gente que lo desarrolla totalmente, no sé si era como el 16, creo que era el 18 niveles. 18 niveles, el que está en el 18 está en su máximo esplendor del propósito, y luego a medida que vas bajando, pones un ejemplo muy claro en el que puede ser la bailarina principal del espectáculo o puede ser un actor secundario y a partir de ahí ir bajando. Y yo quería hacerte una pregunta, y es ¿cómo saber si estamos en el propósito o no, o estamos en el propósito en los niveles bajos? Bueno, cuando estamos en el propósito, todo tiene sentido. Y uno no querría estar en otro lugar. Es decir, cuando uno está en el propósito, deja de buscar, porque ya lo encontró. Claro. Y ahora, entonces aparece la segunda parte, ¿vale? Pero si a mí me gusta el cine, ojo, pero es que soy taquillero. Bueno, pero ¿a qué te gusta el cine? ¿A que todo lo que tiene que ver con el cine? Sí, vale, pues es el cine. No lo toques más, ¿no? Pero me gustaría ser director. Vale, pues observa esa variable. Observa que hay un director en ti. Y puedes ir ascendiendo en esos niveles como si fuera los cargos jerárquicos de una empresa. Y entonces cuando se hace de manera gradual es más lento, o podemos hacerlo de manera cuántica, ¿no? Que es como se mueve la energía a nivel subatómico, ¿no? Y es que de repente nos podemos ahorrar todos los estados intermedios de soy el taquillero, luego soy el administrativo del cine, luego soy el encargado, luego hasta que al final igual acabo realizándome en mi identidad original, que es la de director. Para hacerlo de un tirón y evitar todos esos estadios intermedios que lo hacen todo más lento, se trata de observar. Entonces, cuando te observas, te das cuenta de, pero si yo tengo un director dentro, pero siempre lo tuve. Pero si yo de pequeño tenía una cámara, o igual era de fotos, pero yo me acuerdo que estaba no sé qué. Es despertar a quién eres realmente. Pero el universo te dice, tómate el tiempo que quieras. No hay plazo. Claro. A lo mejor en esta vida no va a ser dentro de 2, o va a ser en esta si tú así lo eliges. Es la elección la que determina dónde nos posicionamos dentro de las distintas esferas de desarrollo del propósito y de la identidad. Qué bueno. Hay una cosa que te quiero comentar, y es que esto viene de una suscriptora que comenté que te iba a entrevistar, y bueno, también y te hago una pregunta en concreto más ya tangible. Ella pues le gusta mucho la lectura y bueno, su ídola es Isabel Allende. Y bueno, dio la casualidad de que nacieron el mismo día, en diferente año. ¿Esto se podría interpretar como una señal, o se podría interpretar como va por ahí? Es un espejo como un piano. Sí, ¿no? Claro. O sea, es que una señal es cuando la vida te guiña un ojo, o hay algo ahí como que así de una manera graciosa o elegante te da un feedback.
esto sería casi insultarlo, es mucho más. La vida le está diciendo, ahí lo tienes, reconócete en la escritora y acéptate escritora. Claro. Pero así, pero del tirón, o sea, no es ni no, a lo mejor, no, eso. Es literal, ¿no? Literal. Ahora uno dice, bueno, yo creo que no tengo ese talento, y empiezan las resistencias y las negociaciones con uno mismo. Pero cuando el campo universal es tan transparente es porque esta persona tiene una necesidad fundamental de aceptar quién es. O sea, el mérito es de ella. Por eso el espejo es tan grande. Claro. Yo que también me he documentado mucho sobre el propósito y bueno, es un tema que me apasiona. Pero sí, que al final es un poco echar la vista atrás, ¿no? Reconocerte y bueno, pues los primeros años de vida, donde el niño es más puro, donde no hay tanta dualidad, ahí se puede ver bien. Y es simplemente volver a la identidad, ¿no? A dejarte en paz. Yo me lo digo mucho así, de déjame en paz y déjame ser un poco quien soy. También hablas de decodificarse, y esto es un término que también me pareció muy interesante porque, claro, la única constante es el cambio. Entonces, el propósito supongo que también va junto con este cambio. Y hablas el hecho de estar constantemente reinventándose, o no sé si reinventarse es la palabra, sí, o actualizándose. Sí, exactamente. Como tú dices, todo está en un proceso de cambio constante y tanto la identidad como el propósito de vida hay que continuar decodificándolos. Se ve muy bien en el mundo de los artistas, ¿no? Tanto con la imagen física como con en qué lugares se meten a componer o tipo de experimentación de músicas distintas. Sí, claro, todo está nada es estático y se trata de entender que todo sigue moviéndose. Entonces, observar que el propósito está vivo, no es esto y ya está, es... Claro, y entonces eso es lo fascinante, o sea, tiende al infinito, o sea, la identidad es infinita, se puede codificar hasta el infinito y claro, el propósito de igual manera. Entonces eso evita el aburrimiento o la complacencia o la sensación de haber llegado a algún lugar. Por eso la meta es el camino, ¿no? Esta frase que todos conocemos. Porque si la meta no fuera el camino, ¿qué pasa cuando llego? ¿Me siento a que lleguen los demás o me pongo a leer el periódico? O sea, en ese momento es como, no, siempre puede ser más. Entonces, en los artistas se ve muy bien, pero es aplicable a cualquier disciplina profesional. A mí me está pasando actualmente, ¿no? Pues YouTube o las redes sociales son temas muy cambiantes. Bueno, no sé si has oído hablar de los algoritmos y te mantiene en constante pues desciframiento pues de cosas que antes valían, ahora ya no valen. Y bueno, también es verdad que lo que dices, que cuando yo estoy en propósito, me encanta lo que hago, pero sí que es cierto que no quiero estar en otro lugar, pero el juego continúa, ¿no? No puedes pararte, porque es como si nunca estás estancado, o retrocedes o avanzas. Ya... dime. No, sí, totalmente de acuerdo. Y ya, por último, no te quiero quitar mucho más tiempo. Digamos que tú tienes una consulta y ayudas a otras personas. Si quisiera, por ejemplo, una persona de mis suscriptores o alguien que nos esté escuchando, ¿podría acceder a una consulta contigo y le haces, bueno, la decodificación del nombre, ¿no? Supongo que es un poco a lo que te dedicas, ¿no? Sí. Ahora mismo es imposible porque ya cerré la agenda para primeras citas hace tiempo. Solo trabajo con personas que ya estuvieron porque no doy más abasto. Entonces el acceso a una primera sesión ahora mismo no es posible por una cuestión de tiempo. De ahí que escribí el libro, que el libro está diseñado como yo trabajo en las sesiones individuales, ¿no? Es todo el circuito, ¿no? De la energía, el orden, la sombra, el propósito, el apego, el desapego, ¿no? La identidad. Entonces lo siento y lo lamento mucho, pero es que no
Es que ya es una cuestión de tiempo físico, sí. Claro, no, yo más que nada por conocerte un poco mejor bueno, se nota que, bueno, que estás en tu pleno propósito. Porque, bueno, también supongo que el hecho de que te vaya bien o que atraigas gente, dinero, todo eso siguen siendo señales, ¿no? Claro, son indicadores de que estás realizando tu identidad correctamente y que estás cumpliendo tus objetivos de vida, ¿no? Entonces, hay unas recompensas evidentes, que en unos casos es más el dinero, en otros casos es más la satisfacción, en otros casos es más el tiempo libre, la felicidad que te aporta, el modelo de vida que te hace experimentarte o vivir. Entonces, claro, la recompensa es el indicador, por eso al final todo es medible. Es decir, si uno no recibe recompensas, no está realizando correctamente, porque las recompensas son parte del proceso, ¿no? O sea, y se convierten en el medidor. Entonces, es una forma objetiva de que podamos comprobar cuál es el grado de compromiso que estamos generando con nuestro propósito, con nuestra identidad, hasta qué punto nos estamos involucrando. Pero, en efecto, sí, evidentemente, el mundo exterior nos está dando el retorno de cómo estamos haciendo las cosas. Ya para acabar, hay una fórmula final que yo me pasé todo el libro y al final digo, ¿la va a dar o no la va a dar? Hay una fórmula al final que también me pareció brutal cuando la interiorizas, porque dicha así puede parecer un poco frívola o se puede, creo yo, malinterpretar, y es que nuestro propósito es la aceptación de la identidad más el deseo, sería un poco nuestro propósito, ¿no es así? Sí, el libro se llama Tu propósito de vida eres tú porque el propósito de vida es la identidad realizada. Es lo que hemos elegido ser, cuando se convierte en materia, se llama propósito de vida. Entonces, claro, esa fórmula que yo comprendí que es ser más hacer tener, y que en el libro al final se explica en el último momento o tramo, es eso, es decir, en la medida en la que tú tienes conciencia de tu identidad y el grado de aceptación de tu identidad es el adecuado, la consecuencia es que el propósito se está realizando. O sea, se convierte en materia. La identidad se convierte en materia en el mismo grado en el que se acepta. En el mismo grado que se acepta. Y eso se llama, claro, eso se llama propósito de vida. La identidad llevada a lo concreto. El médico sanando es la identidad materializada. Entonces, a mí me parece que es muy chulo, muy lógico, muy obvio y muy medible. Y el plan es ese, ¿no? Que es una fórmula, que es un patrón, que la consecución del propósito de vida es un patrón, que es como se explica en el libro, que uno no tiene que saber cuáles son los números, porque eso era imposible, o sea, es imposible que yo pudiera explicar en el libro. Y entonces tus 3 números que definen, es que es imposible, porque es una formulación súper compleja para llegar a esos 3 números, ¿no? Entonces eso era imposible. Pero no es necesario. Si tú tienes una conciencia de quién eres, si reconoces la parte de ti que rechazas y repudias y que la necesitas para estar completo, como hemos hablado al principio, si cuando observas fuera te das cuenta de que la realización de eso que has encontrado dentro de ti te pone muy contento, muy feliz, ese es tu propósito de vida. Y lo que te permite ascender en las esferas es el grado de aceptación de la misma. Es decir, esa es la clave. Sí. La gente que está arriba del todo tiene un grado de aceptación de su identidad, es soberano, maravilloso. Y además es que se nota, es que a mí me gusta mucho observar a la gente que ha desarrollado su propósito y tú la ves cómo hablan, cómo se desenvuelven, y la palabra que me viene a mí a la mente es autenticidad, que no es más que es un poco la aceptación de la identidad. Absolutamente. Es lo que en el mundo de la interpretación se llama cuando el actor tiene verdad, ¿no? Entonces esa autenticidad o esa verdad está porque es lo que soy y ya está. Sí. Y además... Y entonces, claro,
lo admiramos todos. Desde fuera es como, pero esta persona es increíble, pero no es increíble porque cante o baile muy bien. Es increíble porque tiene un nivel de verdad interior que es envidiable cuando se observa desde fuera, si uno no posee esa misma verdad interior, ¿no? Exactamente. Sí, además es que yo lo veo mucho en el tema de la energía, ¿no?, que desprende de cuando una persona que se desenvuelve muy bien, además suele ser la mejor, no sé, es como, sí, que tiene tal grado de aceptación, tiene tal grado de que le importa, un poco así como, no le importa a lo mejor lo que puedan opinar, simplemente es ella misma y lo lleva al máximo exponente. Y luego también me pasa que cuando consumimos, cuando compramos, cuando vamos a buscar a alguien, buscamos esa identidad, porque a mí me pasa, yo compro cursos o compro libros de personas pues que están ahí brillando, ¿no? Y eso es lo que te llama. O cuando estás en una entrevista de trabajo, yo he estado de entrevistado y de entrevistador, al final coges, pues eso, la identidad, ¿no? Un poco lo que la persona se desenvuelve, o sea que, chapó. Claro, es el diferencial, ¿no? Sí. Por eso la gente que está más arriba no necesariamente es la gente más talentosa. El diferencial es las personas que tienen en un grado mayor aceptada su identidad. Esa es la pieza. Esa es la clave. Yo he tardado 25 años en encontrar esa pieza porque podían ser muchas, podía ser el deseo, podía ser la intención, podía ser la actitud, la voluntad, la determinación, el esfuerzo del trabajo. Bueno, cada autor te lo cuenta de un lugar, ¿no? El que habla de esfuerzo te habla de levántate a las 5 de la mañana, el otro te dice tienes que comer mejor. Es decir, todos estamos hablando de lo mismo y todos tenemos una parte de la razón, pero la columna vertebral para la realización de la persona está en el grado de aceptación de la identidad. Y desde ahí no necesitamos saber nada más. Quiero decir, sí. Métete en tu identidad y te vas a encontrar con tu sombra, te vas a encontrar con todo. Por eso, cuanto más aceptamos lo que somos, más realizamos lo que somos. Y así fue diseñado de una manera tan sencilla como acéptate en un grado alto y tu vida será alta también. Sí, has comentado una cosa y es que es verdad que a lo mejor si comes mejor, si te alimentas mejor, realmente lo que te llevan esos hábitos, al fin y al cabo, porque el bienestar, lo que hace el bienestar es eso, que seas más tú, que te desenvuelvas sin tanta dualidad, ¿no? Y al final todo reside un poco en lo mismo, por eso me ha parecido tan fascinante y ya te digo que voy por la segunda vuelta y seguramente habrá tercera y cuarta del libro. El libro para mí ha sido un antes y un después. Yo que ya me dedicaba un poco a estos temas, ¿no? Entonces, Manuel, no te quiero robar más tiempo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, ha sido un rato especial para mí, encantador. Y nada, esta es tu casa, el día que tú te apetezca venir al canal o lo que sea, pues estás más que invitado. Pues te lo agradezco, un placer, cualquier cosa, pues aquí estamos y que tengas un gran propósito, como ya lo estás realizando y que se cumpla todo lo que tú necesites vivir y experimentar. O sea que gracias por esta invitación y ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues esto ha sido todo, os dejo abajo el link por si queréis comprar el libro de Manuel, ya sabéis que os quiero un montón, os podéis suscribir y darle a la campanita ya que me ha encantado hacer esta entrevista y seguramente voy a invitar a más personas en el canal porque creo que estas entrevistas, charlas son muy enriquecedoras. Nada, ya sabéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.